Efraín te invita ya. Hablemos de Cristo. Dios no solo busca personas que crean, busca personas que respondan. La fe verdadera no se queda en convicciones internas, se manifiesta en respuestas visibles. Hoy cerramos esta serie hablando de la fe que responde. La fe que responde. Gracias, Señor. A ti te damos la honra y la gloria. Venimos ante tu presencia en esta mañana, primeramente para darte las gracias, porque hemos llegado a lo que en el calendario llamamos como el fin de semana. Hemos laborado, hemos estado presente, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y todo lo hemos hecho porque solamente tú nos has permitido hacer esto. Por lo tanto, en este día nos proponemos hablar de este tema y cerrar esta serie, pidiéndote que seas tú el que nos dé la palabra para culminar esta serie y que cada palabra que yo exprese sea una palabra de bendición, una palabra, Padre, de aliento para cada uno de nosotros que escuchamos tu palabra. Por lo tanto, me pongo en tus manos, dándote a ti estos minutos que vamos a estar hablando de tu palabra y que seamos bendecidos. Gracias, Señor. Amén y amén. La fe responde. La fe responde. Hoy vamos a estar hablando basado en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8 lee de la siguiente manera. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía, una pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, cuando leemos este versículo vamos a poner un poco del contexto de este versículo. Estamos hablando del profeta Isaías. Y cuando él está hablando de este versículo, él nos está explicando que en esta ocasión Isaías no está respondiendo por un impulso emocional. Isaías está respondiendo después de una revelación profunda de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que no solamente hablar y escuchar de la fe, sino que hemos venido hablando una semana de la fe y de cómo nosotros en realidad tenemos que tomar acción en varias áreas de nuestras vidas. Hemos podido hablar de diferentes áreas, creerle a Dios, confiar en Dios, escucharlo, caminar. Mas sin embargo, hoy estamos hablando de que cuando Isaías escucha estas palabras, él no responde bajo un impulso emocional, sino después de haber tenido una revelación profunda de la santidad de Dios, en la cual nosotros la hemos tenido esta semana. Nosotros hemos tenido una revelación a través de la palabra de Dios. Cada día el Señor nos ha hablado a nuestras vidas, revelándose a sí mismo en la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la fe que responde nace de una experiencia real que Isaías tuvo con Dios.
una experiencia real que Isaías había tenido a través de aquella revelación profunda. Nosotros podemos mirar que la respuesta de Isaías fue que él respondía, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Porque la fe responde al llamado de Dios. La fe responde a la voz de Dios. La fe responde cuando entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y creo que esa es una palabra que hoy tenemos que hacer parte de nuestro vocablo natural y diario. Heme aquí, envíame a mí. Usualmente utilizamos este versículo para marcar acerca de un llamado a un ministerio, a un área de nuestras vidas. Pero esto va más amplio. Esto es un llamado a accionar basado en lo que Dios te está diciendo. Y en esta semana, de acuerdo a los hermanos que me han escrito, que me han manifestado cómo Dios le ha hablado a ellos, creo que es el momento de nosotros responder a ese llamado. Quizás Dios no te ha dicho, levántate que te quiero mandar a una iglesia a predicar o a un país a evangelizar o a hacer misiones en otro lugar. Pero Dios te está diciendo, levántate de donde estás. ¿Sabe por qué? Porque te voy a bendecir y tienes que caminar en fe. Y como Dios te está llamando, tu trabajo es decir, heme aquí, envíame a mí, llévame a mí, vamos conmigo. Porque Dios nunca nos obliga. Él convoca al llamado. Él no impone. Él nunca te va a imponer. Por eso es el libre albedrío que hemos hablado. Pero Él sí te va a llamar. Y la respuesta de Isaías muestra que la fe madura no se esconde, sino se ofrece, se pone a la disposición. En otras palabras, quizás no entiende cómo vas a pasar, pero Dios te ha hablado en esta mañana, en esta semana, y tienes que accionar esta fe respondiendo al llamado que Dios te está haciendo. Sal de donde está. No sigas en la conformidad. Levántate. Echa hacia el frente. Y tu respuesta debe ser, he escuchado tu voz, así se hará. Confiaré en ti, me moveré, caminaré, actuaré en esa fe que he entendido que tú me has demostrado. Porque si algo hemos recibido esta semana, es la palabra de Dios, la promesa del cielo, la revelación de Dios, la hemos escuchado día tras día esta semana basada en la fe, para que tu fe crezca y puedas decir, heme aquí, he escuchado tu voz y haré como tú has dicho. En la Biblia, la fe nunca es pasiva, amados hermanos. Dios no nos ha ofrecido una fe quieta, de tranquilidad, de espera, sin accionar, en otras palabras. Aunque esperemos el tiempo, es fe, pero eso es una acción, porque cuando estamos esperando es porque tenemos ansiedad de comenzar. Mas, sin embargo, tenemos que esperar en Dios, pero también cuando Dios nos pone en nosotros y nos habla a nosotros, no es una fe pasiva en ese sentido de quedarse quieto, es de estar activa,
siempre produce respuesta, siempre produce movimiento y siempre va a producir una entrega. En otras palabras, no es que todo el tiempo vas a actuar en lo que tienes. A veces la acción que tienes que hacer o el movimiento que tienes que hacer es esperar, porque sabe y reconoce la voz de Dios. Y la respuesta siempre: haré tu voluntad. Ahí estás actuando la fe. Ahí estás entregando tu voluntad. Ese es el movimiento. Pero también Dios a veces te dice: es hora de que camine, es hora de que salga, es hora de que te mueva. Entonces también vas a responder. No importa cuál sea lo que Dios o qué sea lo que Dios te está diciendo, tu movimiento tiene que ser basado en obediencia a lo que Dios te está hablando, y Dios te está diciendo que actúes basado en esa fe. Tienes que entregarte, porque la fe que gobierna es la fe que sabe escuchar la voz de Dios. La fe que gobierna es la fe que discierne su voluntad, como acabo de decir. O estate tranquilo o acciona, camina, dale, sal, habla o mantén silencio. Hay que discernir lo que Dios nos está hablando, porque sabemos escuchar la voz de Dios. La fe que gobierna es aquella que responde con disponibilidad a lo que Dios está pidiendo que hagamos, lo que Dios nos está llamando que hagamos. No toda fe responde, no todo el mundo responde, pero toda fe genuina termina respondiendo. Personas que tienen fe pero no actúan. Pero en este día queremos cerrar esta serie diciendo que todo lo que hemos oído, de todo lo que hemos hablado en esta semana, la fe genuina termina respondiendo a su voluntad. Porque la fe responde al llamado de Dios. La fe genuina tiene que responder. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hemos escuchado, hemos oído, hemos hablado una semana del tema de la fe. Y la fe no nace de estas ideas humanas. Nace de una palabra revelada. Y no sé cuántos en este día pueden dar la honra y pueden reconocer que si algo hemos hablado de la palabra de Dios en estos 5 días, es de la fe en acción, de la dependencia, del gobierno en nuestras vidas, que la fe sea la conexión permanente entre Dios y nosotros a través del Espíritu. Y eso tiene que crecer, tiene que cambiar nuestra vida. La fe nace de esta palabra. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe viene porque tú escuchas, tú oyes, tú estudias la palabra de Dios en nuestras vidas, y eso crea la fe, crea la dependencia. Y yo espero que en este fin de semana, este viernes, tú puedas decir: mi fe ha crecido. Correctamente yo he podido entender lo que por muchos años, mucho tiempo he venido debatiendo. Y en esta semana, por la palabra del Señor, he podido, la palabra revelada a mi vida, he podido crecer en la fe y puedo entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por lo tanto, esta semana has crecido espiritualmente. Porque cuando Dios habla, amados hermanos, la fe auténtica no ignora ni pospone
Yo no sé aquí cuántos esta semana pueden seguir viviendo, después de esta semana, pueden seguir viviendo una vida igual. Una vida igual que la semana pasada, una vida igual que el mes pasado, que toda la vida quizás, aunque haya sido criado en la iglesia. Óigame, pero a veces la fe es la que nos falla, la fe es la que hace falta accionar. Y hoy te digo, acciona tu fe. Acciona tu fe, porque cuando Dios habla, la fe auténtica no puede posponer lo que ha aprendido, no puede posponer lo que Dios nos habla. La fe auténtica escucha la voz de Dios y responde a ella. La fe escucha la voz de Dios y responde a ella. No sé cuánto han escuchado la voz de Dios a su vida esta semana. El problema no es que Dios no nos habla. Óigame, Dios nos habla. Hace unos días atrás tenía una discusión cuando hablamos de discusión, de discutir la palabra, no de pelea, una discusión con unos jóvenes que hablábamos precisamente de estos temas, que cuando Dios habla, a veces nosotros no actuamos, y Dios nos habla y nosotros no escuchamos, y a veces escuchamos, pero no respondemos. Y nosotros tenemos que accionar nuestra fe. Si hemos oído la voz de Dios, es para accionar. O sea, no nos quedemos en escuchar solamente la voz de Dios, sino en ponerla en práctica. Oyen, pero no responden. Y en esta mañana el llamado es a que accione tu fe, que respondas a los que has aprendido, o crees lo que Dios te dice y comienzas a confiar en Dios, o simplemente no lo crees y has sido una persona que solamente has escuchado de Dios. O acciona en lo que Dios te está hablando, en lo que Dios te está diciendo, y te propone en tu corazón a responder con la disponibilidad que debes de tener, y no basado en condiciones. Deja de negociar ya con Cristo, deja de negociar con Dios. Quizás eso lo has hecho toda la vida. Ya no hay más negocio. Deja que sea Dios. Déjalo, que sea Él el que en realidad dirija tu vida sin condiciones. Porque la fe responde dispuesto, no acondicionado. Y por eso en 1 Samuel 3:10 nos dice: habla, porque tu siervo oye. La voz de Dios en la madrugada le habla. En su sueño le habla. Y su respuesta es: habla, porque tu siervo oye. Dios nos está hablando una mañana más. Dios nos sigue hablando. Algunos quizás los ha tenido inquietos durante la noche, durante días, durante meses. Quizás Dios le ha venido hablando a algunas personas por mucho tiempo, pero ha tenido una inquietud, una duda. Pues oye, en este día tú dices: habla, porque tu siervo oye. Porque tenemos la fe que responde con disponibilidad, no acondicionada.
Deja las condiciones a un lado, deja las excusas, deja lo que puedas decir. Hay cambios que tienen que ocurrir en nuestras vidas, pero estos cambios ocurren cuando tú solo pones en la mano a Dios y le dices: habla, porque tu siervo escucha tu palabra de Dios, porque tengo fe. Porque no vas a poder lograr, si no lo has logrado hasta aquí, a menos que tú confíes que Dios cambiará tu situación, que Dios cambiará tu carácter, que Dios cambiará tu pensar, que Dios cambiará tu familia, que Dios cambiará tu economía, que Dios cambiará todo lo que tiene que cambiar. Si tú crees en Dios, actúa. Actúa en esa fe, porque ahí es cuando tú comienzas a poner la práctica de lo que has escuchado. Ahí es que tú actúas en ella. Samuel no está negociando. Samuel en ningún momento dice: ¿cuánto me va a costar esto? Samuel no dice: ¿qué garantía yo tengo de hacer lo que tú me estás hablando? Al contrario, Samuel se presenta como una persona dispuesta a hacer, a actuar, a dejar que Dios se manifieste en su vida, a caminar en los caminos de Dios, a caminar en las directrices que Dios le está hablando. Se presenta disponible, porque la fe que responde no dice: espera cuando yo pueda, cuando yo termine, cuando yo pueda y tenga el espacio en mi vida. No, la fe dice: habla, porque tu siervo está poniéndote atención a lo que tú me estás diciendo. La fe no dice: tengo que entender primeramente lo que tú quieres hacer. No, la fe dice: habla, porque aquí estoy dispuesto. No sé todavía el rumbo que tú quieres que yo vaya, pero entiendo que tú me llevarás, y si tú vas conmigo, nada me faltará. Si tú vas conmigo, estaré seguro. Si tú vas conmigo, caminaré y triunfaré. ¿Sabe por qué? Porque tú vas conmigo. Habla, porque tu siervo oye. Habla. Te pregunto yo en esta mañana: ¿te has conectado y has oído lo que he hablado? ¿O has escuchado verdaderamente lo que Dios te ha tratado de decir durante todos estos días? ¿Y has entendido lo que Dios quiere hacer contigo? Esto se demuestra porque la disponibilidad es una señal clara de una fe madura. No es decirlo, no es escucharlo, es actuar en ella. Oiga, no estés escuchando todos estos mensajes para no valorarlo y decir: yo escucho tu voz y me ha hablado a mi vida y voy a hacer cambios, voy a actuar en ella. Porque la fe, óigame, la fe que responde es aquella fe que se mueve en acción. O sea, si tú has escuchado y no responde a lo que Dios te ha hablado, tu fe no está respondiendo en acción. Y es el día de tú responder a lo que Dios te ha dicho. Santiago 2:17 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras,
está muerta en sí misma. Porque la fe no se valida por lo que se dice. Si usted está en un grupo de hermanos y le pregunta, ¿quién tiene fe? Óigame, todos van a decir que tienen fe. El problema es que decirlo y demostrarlo son dos cosas diferentes. Porque la fe no se valida por las expresiones o por lo que decimos. La fe toma su valor por lo que hacemos, por la acción que tomamos. Responder implica una acción. Responder implica un compromiso. Y el responder implica un sometimiento, una obediencia práctica a lo que estamos escuchando que Dios nos dice. Si tú dices que tienes fe, pues actúa en ella. Actúa en ella. Es que tengo temor. Ahí es donde se actúa la fe. Es que tengo, voy a perder. Ahí es que se actúa la fe. Es que yo he escuchado la voz de Dios clara, pero que Dios me dé otra salida. Es que no estás confiando en Dios. Porque ahí es donde se actúa la fe. Porque responder a la voz de Dios en fe implica una acción, compromiso y obediencia. La fe viva se manifiesta, óigame, no en decisiones espirituales, es en decisiones visibles. La fe viva, como dije ayer, esto es una conexión donde lo espiritual dirige. Lo espiritual dirige a lo natural, a lo físico. Donde nuestras decisiones no son hechas primeramente en nuestra mente, sino en el espíritu, siguiendo las directrices del cielo. Y ahí es donde una fe viva se manifiesta. Cuando nosotros demostramos que nuestra fe está basada en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Óigame, una decisión visible que refleja una convicción interna o invisible. Una decisión que todo el mundo puede ver que está basada en lo que tu espíritu o en la conexión que tú tienes con Dios. Una fe que actúa en lo exterior de acuerdo a mi fe y mi confianza en el Dios que nos ha llamado. Este es un llamado claro, amados hermanos. Aquí no estamos buscando un rodeo para poder hablar de una fe que no tiene una base bíblica. Mire, por ahí hay muchas personas que te quieren explicar de una fe tan y tan leve. Por ahí muchos enseñan de una fe que es un negocio con Dios. Me explico. Hay he escuchado a personas hablando de que tú tienes que dar, y eso es bíblico. Tú das, y si tú das tienes la matemática que la Biblia dice
comienzan a buscar y comienzan a mirar y si tú das 10, Dios te da 100. O sea, déjeme explicarle algo. La fe no funciona de esa manera. Cuando la Biblia habla de dar, aquella que dio y Dios se agradó de su ofrenda, no fue porque tenía un negocio con Dios, ella dio porque entendió y tenía fe de que Dios iba a suplir aunque ella se quedara sin nada. Cuando Dios te está llamando, no está negociando contigo. Cuando Dios te está llamando, Dios te está diciendo, confía en mí, aunque tú no entiendas lo que estés haciendo. Esto es sin rodeo. Te estoy hablando de una fe, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te estoy hablando de una fe, que es la fe, es lo que se espera y lo que no se ve. Mire, la certeza de algo que esperamos y estamos convencidos aunque no lo veamos. Eso es lo que Dios nos está hablando. Cuando traten de negociar con dinero, especialmente con dinero, porque es que por ahí muchos lo que están es buscando dinero, pero especialmente con dinero, cuando traten de negociar, tú tienes que decirle, mire, la fe es una acción. Yo no tengo que ofrendar para recibir sanidad. Yo no tengo que ofrendar para recibir un favor del cielo. No. Yo tengo que creer en que si no recibo nada, como quiera Él me sostiene. Si no tengo sanidad, como quiera Él es mi doctor y me mantiene de pies. O sea, la fe es confiar que si hoy vivimos, vamos a vivir para Él. Porque si hoy morimos es ganancia para nosotros. ¿Por qué? Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos de nuestro Dios, somos pertenencia suya. La fe no viene por negocio, la fe viene por accionar, por ponerla en acción. Y ahí es cuando demostramos a un mundo que mi convicción interna se refleja en mis acciones diarias. Dios ha estado hablando. Y la pregunta es si hemos estado respondiendo a lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Esa es la pregunta. Algunos han creído, otros han obedecido, otros han vivido por fe. Pero ahora, la pregunta de este momento es, ¿quién irá? ¿Y quién responderá? ¿Quién irá? ¿Y quién responderá? Hazte esa pregunta. Dios esta mañana te está diciendo, ¿quién irá? ¿Quién va a responder al llamado? Al llamado, y vuelvo y te dije, te expliqué, no es un llamado necesariamente al ministerio, es el llamado a actuar en fe en lo que Dios te ha estado diciendo. ¿Quién va a dar ese paso? ¿Quién va a mover hacia el frente? ¿Quién va a decir, aquí estoy yo te he escuchado, Dios? Ya salgo de donde yo estoy. Yo actúo en fe. Yo voy, dime dónde tengo que ir. Aquí estoy, oh Dios. Rechazo lo que sigo viviendo. Rechazo esta tristeza. Rechazo
esta incertidumbre que está gobernando mi vida. ¿Por qué? Porque desde ahora en adelante yo pongo esta fe en acción porque tú eres el que gobierna. Porque la fe que gobierna no se esconde detrás del miedo. O no se esconde quizás detrás de la comodidad. Está difícil dejar lo que yo he logrado. No, si algo tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Estás confundido en tu mente. Dios es el que ha suplido. Dios es el que te ha mantenido. Pero estás acostumbrado a pensar que tus logros son por tu fuerza, que tu inteligencia es porque eres especial. Déjame decirte, lo que tú posees ha estado Dios dándotelo para que adores, para que levantes tus ánimos y ahora diga, heme aquí, haré lo que tú digas, aunque no entienda lo que esté pasando. La fe que gobierna no se esconde, ni detrás del miedo, ni detrás de la comodidad, ni detrás de la circunstancia, ni detrás de la enfermedad, ni detrás de la necesidad. No hay excusa. La fe que gobierna dice, heme aquí. Heme aquí. En Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El reino no se hereda por palabras. El reino se manifiesta por respuestas. ¿Qué le responde tú a Dios en esta mañana? ¿Qué le responde tú a Dios? ¿Qué le dice? Heme aquí. ¿O saldrá la acción de, es que no entiendo todavía? Heme aquí, o es que hasta que no logre esta meta. Heme aquí, o es que el pastor no entiende mi situación. Y te repito, no la entiendo. Primero, no la sé. Pero yo sé quién la entiende. Yo sé quién la sabe. Y también sé quién tiene la solución. Uno, Cristo. Cristo. Él es la solución. Pero Él se activa en medio de la fe. Cuando tú tienes fe en Dios, verás su gloria. Oremos. Gracias, Señor. Tú eres bueno, grande y maravilloso. Padre, este fin de semana, este cierre de esta semana, hemos hablado de tu fe. Hemos hablado de las áreas que nosotros tenemos, Padre, que enfocarnos. Y hemos entendido, la hemos atesorado. Pero que esto no se quede en lo intelecto, sino se vaya a la práctica de nuestro diario. Por lo tanto, mi Dios, te pido misericordia, perdón, y que me permitas declarar y actuar en lo que declaro. Y hoy yo declaro que mi vida es diferente. No porque mi situación ha cambiado. No porque el problema se ha ido. Hoy yo soy diferente. Porque todo lo que me ha venido afligiendo por años, por días, por meses, por horas, porque las malas noticias, porque
mis malas decisiones que he tomado en el pasado me han llevado a este estado de ansiedad, a este estado de incertidumbre. Pero hoy yo pongo todas mis cargas en tus pies. Te lo entrego a ti. Lo traigo aquí en adoración. Y te digo que ese problema tú me ayudarás con la carga. Pero sobre todo, me guiarás en el proceso. Porque lo que estoy pasando no es para muerte. Es para ser procesado, para crecer en ti. Porque te amo. Y para los que te aman, todas las cosas vienen a bien. Lo pongo en tus manos, amado Cristo, dándote la honra y diciéndote: heme aquí, escucho tu voz, estoy dispuesto a seguir tus directrices. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Cristo. Amados hermanos, le doy las gracias por haberme acompañado a muchos de ustedes esta semana entera. Y otros pues que hoy quizás se han conectado por primera vez. Pero gracias por acompañarme en esta semana, en este día, hoy, en esta mañana. Gracias por sintonizar esta programación Hablemos de Cristo. Si deseas comunicarte conmigo, hacer una pregunta o compartir el milagro que Dios está haciendo en tu vida a través de esta programación que hemos podido ser de bendición a tu vida, por favor, escríbenos a nuestro correo electrónico conversando@efraintorres.org, conversando@efraintorres.org, o quizás también lo puedes hacer a través de la plataforma que nos estás viendo. Mándanos un mensaje para así nosotros saber de ti, o si necesitas alguna información de nosotros, del ministerio, cualquiera que sea, pues déjanoslo saber. Nos gustaría contestar tu inquietud. Por lo tanto, también queremos saber, ¿verdad? Todo lo que está pasando, que Dios está haciendo en tu vida, y a través de estos episodios. Te invitamos a que nos ayude a expandir este mensaje de salvación, mensaje de esperanza, siguiendo nuestro canal de YouTube, amados hermanos. Vaya allí, inscríbase, busque Efraín Torres Podcast. Como le digo y le repito, siempre ponemos otras cápsulas que no son esta programación, y ahí usted podrá recibir la notificación de cada vez que nosotros ponemos algo. Vaya allí en YouTube y busque Efraín Torres Podcast y denle a la suscripción, y si quiere también denle a la campanita para que así usted le notifique. Pero recuerde que esta programación es de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de los Estados Unidos. Por lo tanto, me despido en esta semana, pero sin antes decirte lo que siempre te digo: la fe no solo se cree, a la fe se responde. Por lo tanto, amados hermanos, Dios me le bendiga. Vayan a la iglesia, vayan junto con sus hermanos a adorar al Señor este fin de semana. No busque excusa, que ni el mall ni las películas le van a dar el mismo resultado que usted ir a la iglesia a adorar al Señor.
junto con sus hermanos. Dios me le bendiga a cada uno. Hasta el lunes. Dios bendiga. Aunque las lágrimas desciendan por tu rostro, y aunque la vida a veces pese más de lo que puedes expresar, existe una palabra de aliento para tu corazón. Dios ve tu dolor, recoge tus lágrimas y quiere sanar tu interior con su presencia, su paz y su amor. Hay esperanza, hay vida, hay propósito. Sintoniza Hablemos de Cristo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos. Un espacio donde tu alma encuentra consuelo y tu fe se fortalece. En la calma susurra verdad, una luz que no se apagará, palabras que sanan, consuelan, guían. Hablemos de Cristo, refugio y paz, donde el alma cansada descanso hallará, esperanza eterna, amor que no se va. Aquí empieza el viaje, aquí está el hogar, en su voz sublime la vida cambiará. Tres recursos esenciales para líderes y creyentes que desean profundizar en su llamado. El ojo de un pastor, una mirada clara y real al corazón del ministerio, ofreciendo sabiduría práctica para pastorear con integridad. Evangelismo moderno, una guía para transformar el mensaje eterno en estrategias efectivas para la era digital, sin perder la esencia del Evangelio. Retrospección y prospección de la Iglesia presente. Un análisis honesto del estado actual de la Iglesia y una visión profética de hacia dónde debemos dirigirnos. Ordénalos hoy en la dirección que aparece en pantalla y comienza tu próxima etapa de crecimiento espiritual. Todo nuevo creyente necesita dirección. Todo comienzo necesita fundamento. Cristianismo 101. Para el nuevo creyente, es más que un libro. Es una herramienta diseñada para guiar a todo aquel que ha comenzado su caminar con Cristo, con enseñanzas claras, base bíblica y lenguaje accesible. Esta guía responde preguntas esenciales y acompaña al nuevo creyente en sus primeros pasos de fe. Y no solo eso, Cristianismo 101 puede ser el recurso perfecto para iglesias que desean establecer un plan de primeros pasos, accesible y eficaz. Forma, edifica y afirma desde el primer día. Adquiérelo en la dirección que aparece en pantalla. Cristianismo 101, porque el caminar con Cristo merece comenzar. La santidad no se viste, es un llamado a regresar a la esencia de una vida transformada por Dios. No se trata de apariencias externas, sino de un corazón rendido, íntegro y guiado por el Espíritu. Un libro que confronta, aclara y libera,
recordándonos que la verdadera santidad nace dentro y se refleja fuera. Disponible ahora en la dirección que aparece en pantalla. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquel mandato no fue una sugerencia, fue una misión. Un llamado eterno que sigue vivo en cada generación. De la palabra nació una herramienta, un libro que no solo enseña, forma, evalúa y transforma. Discípulo fue escrito para equipar a la Iglesia en su propósito original, convertir creyentes en verdaderos discípulos de Cristo. No es solo un libro, es un sistema educativo y evaluativo que toda iglesia necesita para guiar el crecimiento espiritual de sus miembros y llevarlos de la teoría a la vivencia del Evangelio. El llamado sigue siendo el mismo: id y haced discípulos. Ordena tu ejemplar en la dirección que aparece en pantalla.